muchísimas gracias justo por regalarnos este espacio, aunque sea a esta hora, pues sabemos que no es sencillo, pero bueno, justo ahí traemos todo bien aprendidito. No sé, aquí Sí, sí, sí. Órale. ahí Está está. perfecto. Andaba sacando justo un poquito ahí para el recuerdo. ¿Tú llegas a revisitar los partidos, ya sea como por nostalgia o por disfrute simplemente? No, fíjate, no lo sé. No. Desde que jugamos esa Libertadores no he vuelto a verlos. Qué chistoso. Qué chido, qué chido. Sí, ¿tú crees? Bueno, primero que nada, nos hemos dado cuenta, ahora que hemos estado hablando con todos los exjugadores, con todos los ex colegas, que Sí, pues obviamente fue una generación joven, una generación además canterana cruzazulina. Entonces, cuéntame un poco cómo se da tu llegada, don Juan, hacia a Cruz Azul desde pues, que eras adolescente, joven. sí, fíjate, fuimos una generación afortunada, tocada por Dios de llegar a Cruz Azul y sí, mi llegada se da por medio de Carlos Hermosillo. Carlos es el que me lleva. Este, a mí y otro amigo nos lleva a hacer la visoría y pues bueno, nos quedamos en segunda división y pues ahí prácticamente inicia la aventura, ¿no? De permanecer esa gran institución, ese gran club que pues nos dio todo también, ¿no? Nos dio todo y pues bueno, no hay duda que también nosotros lo dimos todo, ¿no? Dejamos ahí el alma y la piel por esa gran institución. ¿Recuerdas con qué generación te toca entrar a ti y en qué año más o menos? Mira, yo llego a Cruz Azul en el 95 por ahí, si mal no recuerdo, 95, 96 por ahí. Mm. A mí me toca estar ahí, en esa, realmente en esa, a mí me toca justo llegar con Tomás Campos, fíjate, Tomasito Campos y yo nos conocemos, ahora sí que en los vestidores ahí abajo de la cancha uno, Sí. Tomás llegando de Tuxpan y yo llegando de Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Que fue donde viví toda mi vida. Y, y también estaba Jaime Ruiz Dorado, el famoso Jimmy Ruiz. Eran de los que estaban en esa generación. Y quién más de los que por ahí se me estén yendo que jugaron en primera división. Pues yo creo que ellos, ya después viene una generación más abajo, que es la de Melvin Brown, la de la Vitola, ¿quién otro? Eric Marín, de los que jugaron en primera, Adrián Cermeño, que jugaron en primera y en esa Libertadores, ¿no? Este, Alejandro Corona, de los que estuvieron ahí, pero sí, de mi generación, pues prácticamente era Tomás Campos, Jimmy Ruiz y yo. ¿Cómo era ese Cruz Azul y ese juego de fuerzas básicas de mediados de los 90? Fíjate que eran unas fuerzas básicas con una, con, con una calidad y, y un gran plantel de grandes jugadores, porque bueno, así como llegamos nosotros, también estaba, bueno, Joel Mancera, que también debutó en primera, este, Manuel Reyes, o sea, Filiberto, Juan García, no, es que era un equipo muy completo, porque casi prácticamente toda esa generación de la segunda división, que la que me tocó estar, nos pasamos a primera Cruz Azul Hidalgo. Entonces, ahí en Cruz Azul Hidalgo, bueno, aunado a unos refuerzos, Armando Polanco, de los que eran un poquito más grandes que nosotros, pues logramos jugar 2 finales de ascenso, ¿no? Dos finales de ascenso nos toca jugar esa generación, y pues ya después, pues prácticamente, yo creo que la base de ese equipo, pues pasa a primera división con Cruz Azul también, ¿no? Entonces ya veníamos arrastrando un trabajo de fuerzas básicas del Calimán Guzmán en paz descanse, Nacho Flores, el profesor Lara, el profesor Munguía en paz descanse, o sea, Carlos Jara Aguirre, ni se diga que fue también nuestro entrenador, todos esos entrenadores de Cruz Azul que nos formaron a nosotros, hicieron ese trabajo para que después se viera realizado ya en primera división, ¿no?
y en primera división el que se encarga de juntarlos es José Luis Trejo. Sí, sí, José Luis Trejo le dan un interinato porque no le estaba yendo bien a Luis Fernando Tena, y pues ya veníamos de jugar las 2 finales de ascenso con él, ¿no? Entonces, Que fueron Irapuato y sí, sí, fuimos a Irapuato, jugó Melvin de inicio, Norberto Ángeles de inicio, creo que fueron los que arrancaron, y ya después entró de cambio Tomás Campos y entré yo, creo. No recuerdo si Víctor Lavitola inició o entró de cambio también, fíjate, pero nos fue llevando poco a poco, ¿sabes? Bueno, yo ya había debutado en primera división con Luis Fernando Tena. Yo ya había debutado en el 99 y el cual no me fue bien porque bueno, me toca debutar en un clásico, un América Cruz Azul en el Azteca. Este, ganamos 2-0 y me fue muy muy bien. Después a la siguiente semana me toca jugar contra Celaya y ahí me va un poco mal, fíjate, porque me contracturo de la espalda, una contractura muy fuerte y me impide después el poder jugar. No sé si la siguiente jornada le iba a jugar o no, pero ya no entreno la siguiente semana y como que a Luis Fernando no le pareció del todo bien y regreso otra vez a primera. Entonces, vuelvo yo a primera división, pues con José Luis Trejo, ¿no? Que corren a Luis Fernando Tena y José Luis Trejo pues ya nos lleva a todos, ¿no? Por eso yo también creo mucho que cuando dice Dios es para ti, pues va a ser para ti, ¿no? Y bueno, pues ahí está mi ejemplo. te toca, además, debuta en el 99, que también es buen año. Precisamente ese invierno llegan a otra final con Sí, esa base de esa camada. sí, nos toca llegar contra Pachuca y pues bueno, ese gol de oro pues la perdemos, ¿no? Entonces, si no pues hubiéramos obtenido ese campeonato del 99, pues ya estando yo en primera, ¿no? ¿Tú te acuerdas qué sabías en ese entonces o qué escuchabas o si era recurrente que se le prestara atención a ustedes como jugadores a la Copa Libertadores, que tenía poquito, tenía 2 años en realidad que México estaba participando, invitado al torneo? Sí, no, realmente fíjate que, pues ya ves que arrancaba con la famosa pre-Libertadores que Pues, íbamos a Estados Unidos y era contra los y de acá. sí, contra los equipos locales y entonces, pues prácticamente sí vamos a disputar ese pase porque después habría que ir a Venezuela, Ujú. pero pues no se le daba, yo creo que tanto la importancia como después de esa final que logra jugar Cruz Azul y Chivas, ¿no? Y ya después que Tigres vuelve a jugar una final y eso, o sea, ya realmente entonces se le pone mucho interés a esa Copa Libertadores. Pero conforme vas avanzando, pues le vas dando la dimensión de la importancia que es ese torneo, ¿no? La verdad que yo creo que a nivel Sudamérica, pues bueno, quien gana la Libertadores, pues bueno, es el club más importante de Sudamérica y pues bueno, 3 equipos mexicanos estuvimos ahí, ¿no? A nada. Esta entrevista que estás escuchando la puedes encontrar en el número 7 de la revista Balompié. Hicimos un dossier con toda la historia de ese Cruz Azul del 2001. Entrevistamos a 13 de sus protagonistas y juntamos sus testimonios en un dossier de más de 35 páginas. Una pieza imperdible para todos aquellos cruzazulinos que desean rememorar la gesta de hace 25 años. Pídela ya en balompié.mx y suscríbete para recibir gratis la guía 2026, que va a ser un fenómeno. Sé que es difícil porque además también precisamente por la fase, también con los demás con quienes hemos hablado, ¿recuerdas algo de la pre-Libertadores? Sí, cómo no, sí, recuerdo, digo, tantas historias tan buenas también, porque la pasábamos muy bien, fíjate, muy bien, la pasábamos. Y y pues también recuerdo que pues en cierto momento nosotros ya calificados, pues equipos mexicanos, pues a lo mejor que era Atlante, que era Pumas, ¿no? O sea, el quererse colar a esa estancia de después ir con los venezolanos, pues bueno, ¿no? De repente íbamos a jugar con ellos y eso, y pues era nosotros el ir a ganar, ¿no? El ir a ganar,
el no permitir a lo mejor que bueno, pues a lo mejor ellos sí con un empate o con un triunfo se lograban colar, y la verdad es que no era así, ¿eh? O sea, no nos dejábamos nosotros nunca o permitimos el poder perder como para que ellos obtuvieran su pase, ¿no? Pero desde esa pre-Libertadores ya vivimos cosas muy lindas, ¿eh? Muy lindas porque bueno, hay que recordar que esa pre-Libertadores la juega un africano, James Owusu, de Ghana, creo que sí, de Ghana, y teníamos uno de la República Checa, Joseph Nemec. Entonces, ellos aportaron también para esa Libertadores, y recuerdo mucho porque James Owusu salió con unos zapatos Diadora, salió con un color verde aguacate y un anaranjado. Y así como lo ve el profesor José Luis Trejo, no, dale, regrésate a cambiar esos zapatos. Entonces, no, vivimos unas cosas tan bonitas. Te tengo que decir que para nosotros, o para mí en lo personal, para Tomasito Campos también para la Vitola, creo que nada más nosotros nunca habíamos tenido roce internacional, ¿eh? Porque cuando justo se iba a dar que íbamos a ir a una gira por Europa con la segunda división, perdón, es cuando se devaluó el peso. Entonces ya no fuimos nosotros esa, entonces prácticamente para nosotros eran nuestros primeros partidos internacionales, y bueno, el conocer el Estados Unidos, que pues era un sueño también, pues ya te imaginas, ¿no? Ahí la verdad es que la pasamos muy bien, y pues bueno, parte de todo eso, que la pasáramos tan bien, y de repente que sufriéramos un poquito, pues bueno, todo era culpa de Palencia. Porque No, era un cabrón bien hecho, era un cabrón bien hecho el Pale. La verdad que mi respeto, mi admiración para Palencia, un líder nato, la persona que todos amamos Cruz Azul, pero Pale, una admiración, un respeto, un líder nato. No, nos toca una experiencia que poquito más adelante ya le iremos platicando en Rosario Central, que él realmente es el que nos vuelve otra vez a meter al partido, ¿no? Valencia, entonces, él nos quiso mucho a nosotros, o sea, nosotros en Palencia, en El Conejo, en Carlos Barra, en toda esa gente de experiencia, fueron los que nos fueron llevando poco a poco y nos fueron arropando, porque ya cuando menos nos dimos cuenta, ya estamos jugando una final de Libertadores, ¿sabes? Muy jóvenes, y pues bueno, en cierto momento también habría que poner los pies en la tierra en cuanto a no creernos la demás, y en cuanto a meterle duro, también. Entonces, ellos fueron ahí pieza fundamental, y bueno, pues obviamente Almaguer ni se diga, ¿no? Cuando llega a reforzarnos, olvídate, la verdad que parecía que Almaguer llevaba 10 años jugando con nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué te digo de Cardoso? El mejor que me ha tocado ver en su posición. Nada, ese era fuera de serie. Cardoso, no olvídate, ¿no? justo tienen la oportunidad de empezar este viaje internacional, van a Estados Unidos, después logran la segunda prueba, ¿no? La pre-Libertadores. ¿Recuerdas Sí. cómo fueron esas primeras dos visitas a los deportivos? Táchira e Italchacao. Sí, no, en Italchacao llegamos, creo que fue Italchacao, sí creo que fue Italchacao, aterrizamos en un aeropuerto militar. No, todo una travesía, no sabes, lindo pues, por ir a jugar allá, y la verdad que empezaba a crecer mucho también el fútbol venezolano, ¿no? Y pues bueno, gracias a ellos eran que nos compartían ahí medio boleto y habría que eliminarse. Entonces, pues ir a Venezuela, pues bueno, conocer otro país, otra cultura, fue algo muy, muy lindo, pero ahí empezó esa travesía de la famosa Copa Libertadores que vivimos cada cosa, y pues bueno, ahí arrancamos en Venezuela y arrancamos bien, ¿no? Al grado de calificar. Si no tranquilo, pero sí, el pase lo tuvimos, de una manera ya, yo creo que ya, imponiendo un poquito y sabiendo que lo que se venía para Cruz Azul, paso a paso, ¿no? Y pues bueno, se fue demostrando. Fue precisamente un cambio, incluso
ustedes en la percepción que tenían de lo que podían hacer o también de la importancia del torneo cuando pasan de la pre-Libertadores a fase de grupos? Sí, no, porque arrancamos, vamos a Ecuador con Olmedo, aterrizamos en Ecuador y en un autobús, como para nosotros, yo creo que era un autobús de los escolares acá, asientos de plástico y eso, nos comimos, yo creo que fácil unas 7, 8 horas para llegar a jugar con Olmedo. No, hombre, fuimos a la altura como no tienes idea. O sea, también un viaje, llegar a Olmedo, o sea, y bueno, ya el equipo se comportó a la altura, ya se comportó ahí a la altura. Y y ya después fuimos, obviamente, paso a paso, ¿no? Nos toca Sao Caetano, que yo creo que uno de los rivales más complicados que nos tocó, este, con un gran jugador Izquierdiña, que por ahí de repente estaba Norberto en paz descanse y Víctor, que el profe Trejo les decía que pusieran mucha atención a ese jugador, no, hombre. ¿Sabes qué calidad de jugador? Y bueno, pues total, ahí logramos empatar y ya de ahí empezamos a arrancar, pero yo creo que ya el golpe de autoridad lo dimos cuando fuimos al Monumental con River y empatamos y en el Azteca les ganamos. Yo creo que ahí ya fue el golpe de autoridad donde ahí ya voltearon los reflectores, ahora sí, a decir, a ver, ese equipo mexicano, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué traen? Pero pues ya de ahí nosotros, pues bueno, ya veníamos bien embalados, ya veníamos ya con el refuerzo de José Saturnino, que bueno, olvídate, ¿no? Y aparte los que entraban de cambio, grandes jugadores, bueno, estaba Domaitis, ¿no? Estaba Omar Rodríguez, Emilio, o sea, los cambios más recurrentes, ¿no? Que nos acordamos, que eran ellos, ¿no? Tomasito Campos, ahí ya fue donde empezamos a poner el nombre de Cruzul en alto. Al principio fue una progresión también muy rápida porque a la afición le costaba y también con los resultados fue creciendo, ¿no? Incluso en la victoria contra Defensor Sporting en el partido acá en el Estadio Azul, no había como público completamente contento. Sí, no había, no, la afición no estaba satisfecha, pues yo creo que de acuerdo a que no nos había tocado a lo mejor, bueno, ya cuando vino Sao Caetano acá, nos tuvieron, ¿sabes? Ellos nos tuvieron y nos perdonaron, bueno, y si no nos perdonaron, bueno, fue porque el Cone anduvo muy bien, ¿no? Y ahí logramos nosotros, sacar el partido, ¿no? Pero ya después cuando nos toca Cerro, ahí yo creo que es donde la gente ya se involucra de lleno contra Cerro Porteño y pues ya después es cuando vamos al Estadio Azteca, ¿no? Que ya el escenario había quedado pequeño para tanto aficionado de Cruzul y del fútbol mexicano, porque al final también venías representando el fútbol mexicano, obviamente, pues, y de la mano, pues bueno, el Cruz Azul, ¿no? Precisamente, también la visita a Sao Caetano, la visita a Brasil no es sencilla y logran sacar ahí el 1-1. Sí, no, te digo que yo creo que fue uno de los partidos más jodidos que tuvimos, ¿eh? Que tuvimos ahí en Sao Caetano, ¿no? La verdad, pues bueno, a lo mejor todos teníamos la idea de Sao Paulo, ¿no? Palmeiras, Corinthians y eso, pero ese equipo, un gran equipo, y logramos sacar el empate, ¿no? Entonces eso nos viene bien para, bueno, después acá en México, pues bueno, cerrar el encuentro y pues bueno, pasar a la siguiente fase, ¿no? Por ejemplo, aquí regresando un par de partidos contra Olmedo, a ti te toca entrar de cambio, que pues, no fue un juego sencillo. ¿Recuerdas como qué indicaciones fueron las que tenías del profe Trejo? Y también, ¿qué tanto tuviste que adaptar o no tu juego o tu posición o tu forma de jugar para hacerlo contra equipos Conmebol, contra equipos Libertadores? Sí, sabes, me toca entrar de cambio, bueno, pues digo, para empezar la altura, ¿no? La altura nos afectó un poco. Luego el clima, ¿no? Estaba lloviendo, entonces un partido difícil, complicado. El profe Trejo por ahí me metía cuando el partido se tornaba ahí medio complicado, ¿sabes? Cuando se nos iban encima porque creo que si algo
tenía yo mis condiciones era que tenía muy buen trato de pelota, ¿no? Entonces en eso ayudaba, creo yo ayudaba mucho al equipo. Y y pues bueno, así sucede, ¿no? Y ya después sucede que pues bueno, me logro yo hacer de la titularidad porque no lo venía haciendo porque se lastima Carlos Barra, ¿no? Mi maestro, mi padre futbolístico, yo digo, Carlitos Barra, que tanto me enseñó. Entonces, bueno, es que yo logro entrar en esa posición y así se da ese partido allá y pues bueno, José Luis Trejo, que eran las indicaciones cuando yo entraba de cambio que me decía, hay que tener la pelota, no hay que dividirla tanto y hay que jugar lo más práctico que se pueda, ¿no? Pero bueno, yo teniendo a Matute adelante de mí, créeme que me tocó, bueno, a lo mejor de unas características diferentes, ¿no? Pero yo no he vuelto a ver otro jugador número 10 ahora sí dirían de los 10 de antes, Los viejas, sí. como Ángel Morales, o sea, no, este tipo, o sea, era un genio en su posición, y mira, que bueno, nos tocó Mauro, nos tocó Diego Latorre, nos tocaron jugadores argentinos también de gran calidad en diferentes posiciones, pero yo creo que la posición de Matute, yo no he vuelto a tener, no he vuelto a ver un jugador como él, y yo no tuve un compañero como Matute, que yo me haya adaptado tanto a Matute, ¿sabes? Porque obviamente volviendo a lo mismo, entre más rápido yo le diera la pelota mejor, y Matute era un genio en su posición, entonces era lo que me decía Trejo, entre más rápido se la des a Ángel, mejor va a ser el accionar del equipo de medio campo para adelante, ¿no? Y así era como fuimos paso a paso. Y ahí, por ejemplo, justo ahora que mencionabas precisamente la llegada de Sergio Almaguer, que fue otro referente, pero hablando más bien de cómo jugaban, cómo estuvo en la cancha. Por ejemplo, Melvin comentaba que cuando llega Almaguer, él juega todavía con la línea un poco 5 metros más adelante, ¿no? Que es algo que también les ayudó a reducir espacios un poquito y a ganarles también el frente y la posición a los rivales, principalmente a los argentinos. Sí, no, y aparte Sergio, llegó en una etapa donde a lo mejor le quedaban pocos años de carrera, pero no se lastimó en cuestión de un desgarre, de un tirón, nada de eso se lastimó. Y así como dice Melvin, que se adelantaron las líneas, es bien difícil jugar con línea de 5, porque prácticamente estamos hablando que era Norberto en paz descanse por derecha, Almaguer en medio y Melvin por izquierda, que Melvin, su perfil natural es derecho y lo hacía re bien por izquierda, ¿sabes? Sí. Y en mi posición, Sergio Almaguer me decía, en cuanto yo te vea, te la voy a dar lo más rápido posible. O había ocasiones que me decía, don Juan, ven y saca la pelota, ¿no? Y pues bueno, eso nos ayudó mucho, muchísimo, porque era un equipo muy ofensivo, muy ofensivo. El Cone, Norberto por derecha en paz descanse, Almaguer, Melvin, Víctor por derecha, Pablo Galdames contención por derecha, yo contención por izquierda, Julio Carrilero por izquierda, el Matute de 10 y Palencia y Cardoso, era un equipo muy ofensivo. Y así nos les fuimos a parar a todos los equipos, a jugarles de tú a tú. Precisamente se refleja en los marcadores, desde la Prelibertadores. Al Atlante le clavan 4, y Talchacao 2, contra Táchira se cae, igual con Atlante, después acá se les mete 4 a cada uno de los venezolanos. Sí, En fase de grupos, el único que no se lleva al menos 2 es Sao Caetano. sí, sí, es el único que no logra y bueno, y pues obviamente la final, ¿verdad? Que nos fuimos abajo, pero no, era un equipo muy ofensivo. Y nos parábamos igual de visita y de local, ¿eh? Igualito. Entonces, pero bueno, pues hacer pesar la localía, el Estadio Azteca, cuando creo que todavía le entraban 110, 115. O sea, y todos apoyando Cruz Azul. Y tú veías los equipos que venían y luego platicas ahí con jugadores que les tocó compartir esa. Platicábamos con el Cata cuando le tocó venir y eso. Dices que el Estadio Azteca impone, como no tienen idea, no meterte al estadio y eso. Pucha, imagínate, luego desbordado por Cruz Azul. Y nosotros a esa edad volábamos. O sea, volábamos nosotros, ¿no? Es la realidad. Yo creo que se logró complementar
un equipo de jugadores con experiencia, como era el Conejo, como era Almaguer, como era Palencia y Cardoso, ¿no? Porque después de ahí, Julio es de nuestra edad, Galdame es de nuestra edad, o sea, se logró conformar esos jugadores de experiencia con esa juventud y bueno, pues obviamente nosotros hechos en casa en Cruz Azul y conociendo muy bien a Palencia y conociéndonos nosotros, pues bueno, ni se diga, ¿no? Entonces logró dar esos buenos resultados. El único partido que pierden en la fase de grupos es en Uruguay contra Defensor Sí, Sporting. con Defensor Sporting allá nos mete un golazo, después vino a jugar para acá Cristian, un golazo de chilena, y mete gol Eric Marín de pelota parada, sí, sí, fue lo que nos tocó ir en una cancha en un estadio muy pequeñito, muy pequeñito el estadio, muy, muy pequeñito, y sí, no, pues bueno, ya te imaginas en Sudamérica eh, se vive de una forma totalmente diferente, la pasión es otro rollo, y meterte a escenarios así era muy complicado. En la fase de grupos, ya hablaremos también de Rosario. En fase de grupos, ¿cómo fue esos recibimientos en los distintos lugares? Precisamente Ecuador, Brasil y Uruguay. Fíjate que Ecuador, bueno, el viajecito que te digo, ¿no? Que nos echamos, ¿no? Porque pues no había aeropuerto ahí donde jugaba Olmedo. Y en Uruguay, ahí sí nos trataron, un poquito mal, pues el aficionado, sí, la verdad es de que el recibimiento no fue nada hostil, y en Brasil, hasta cierto punto, bien, porque pues prácticamente lo que te comentaba, ¿no? O sea, pues un equipo mexicano, ¿no? Pues bueno, pensaban que iba a ser, no sé si un trámite para ellos, pero conforme fuimos avanzando, pues ya se fueron dando cuenta. Entonces todavía nos trataron bien, todavía en Brasil, fíjate, pero sí, Uruguay, sí, sí, la gente ya sabes que también, dan la vida por sus equipos, ¿no? ¿Cómo se mantenían también ustedes mentalmente y como grupo y también obviamente desde tu punto de vista personal con estos vaivenes? Porque de repente precisamente los marcadores son amplios y muchas veces eran de volteretas. Empezaba ganando el rival y ustedes le daban vuelta, o de repente se adelantaban ustedes y había un empate. Siempre fue de mucho drama dentro del guión de cada partido. Sí, sí, la verdad es que, excepto River, Ujú. Sí, fue con el que nos fuimos un poco más tranquilos al medio tiempo, ¿no? O sí. sea, que dijimos, bueno, pero los demás no, era de estar batallando, de estar picando, pero si algo sabíamos, fíjate, era que jugadas de gol íbamos a tener. O sea, eso no había duda, que íbamos a tener jugadas de gol. Y pues al inicio, Palencia, antes de que llegara José, pues era el que, pues el que le tocaba definir, el que caía la responsabilidad a lo mejor de marcar las anotaciones, ¿no? Pal en ese sentido era el que más o menos ahí, pero fíjate que teníamos el sistema lo conocíamos tan bien y sabíamos tan bien a lo que jugábamos, que más allá de ir en algunos partidos con un marcador adverso, sabíamos que le íbamos a dar la vuelta, el equipo se notaba tranquilo, el equipo se notaba con buen trato de pelota, nunca fue eso de que nos estuvieran asediando demasiado y tirar la pelota, y estarla tirando, no. El equipo en todos los partidos siempre se comportó a la altura y tratar de salir con la pelota limpia. Eso era lo que nos ayudaba, ¿sabes? Eso era lo que nos dejaba tranquilos y obviamente pues dejaba tranquilo a Trejo, ¿no? Porque a mí me tocó en una ocasión compartir una entrevista con el licenciado Guillermo Álvarez, al cual estoy muy, muy agradecido. Y y él decía, es que yo en la tribuna, yo estoy muy tranquilo, porque yo veo el accionar del equipo y el equipo se ve bien, no se ve desesperado, que tiras la pelota o que estamos jugando en nuestra cancha y la recupera el rival, ese tipo de situaciones, ¿sabes? Entonces eso era lo que nos mantenía tranquilos, nos mantenía bien y después en México hacer el análisis del partido y pues bueno, sabíamos que acá en México pues obviamente iba a ser otro tipo de partido, ¿no? Por nuestra localía. ¿Recuerdas pasando a la fase final, a octavos, el partido contra Cerro allá también fue difícil, fue de los más difíciles, yo creo.
jodidísimo, jodidísimo, y ahí el arbitraje no nos trató tan bien, pero ese partido en especial fue el partido que más nos unió. O sea, después de que acabamos ese partido con Cerro allá, ahí fue donde dijimos, estamos nosotros para pelear la final. Ese partido no sabes cómo nos unió, digo, y ahí ya fue un escenario muy difícil, muy, muy difícil. El paraguayo, y bueno, pues obviamente a José, ni se diga, ¿no? Lo traían en friega, ¿no? Y entonces, casi te puedo decir que ahí fue donde ya empezó lo bueno de la Copa Libertadores. Ahí con Cerro, ¿no? Porque pues ya después venimos acá al Estadio Azul y pues bueno, ¿no? Ya el equipo se comporta a la altura, ya el equipo ya da esa muestra de lo mejor lo que el aficionado quería, ¿no? Ya ver a su equipo, este, ya con esa jerarquía, o sea, ya haciéndolo pesar la localía y pues bueno, el aficionado feliz, ¿no? Y, pues, que nosotros hayamos librado esa con Cerro. A lo mejor, fíjate, y, y, y a lo mejor no tanto el aficionado, pero sí mucha gente pensaba que en esas en esas estancias, perdón, ya con Cerro nos íbamos a ir a jugar allá a Paraguay y nos íbamos a traer 2 o 3 goles, ¿no? Y pues la verdad es de que el equipo en todos los escenarios se comportó a la altura, o sea, como dices, desventaja de 1, cuando por ahí perdíamos, ¿no? O sea, nunca nos trajimos una desventaja de 2 o 3, como la ventaja que nosotros llevamos a Rosario, ¿no? O sea, la verdad es que llevamos una buena ventaja a Rosario, entonces eso te permite, y nosotros nunca tuvimos una desventaja así, ¿no? Precisamente en esa ronda a ti te toca salir de cambio temprano, al 36 contra Cerro. Sí, 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 fíjate que hay un pisotón, este, entre que sigues, entre que no sigues, en- eh, no quieres abandonar el partido, o sea, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas ahí, pero pues bueno, venía lo mejor por delante, ¿no? Ya después platicas ahí con el doctor y platicas ahí con el entrenador y pues dice, no había forma de arriesgar, ¿no? No había forma de arriesgar, pues porque también ahí el tobillo se había inflamado demasiado, entonces, y mira que no fui un jugador que, que tuve tantas lesiones, ¿sabes? O sea, fui un jugador de muy pocas lesiones, fui un jugador que difícilmente me perdí un partido por lesión. Este, a lo mejor los pocos que me los perdí pues porque a lo mejor alguna expulsión, cosas así, pero fui un jugador muy regular, fíjate que el cual cuando me toca retirarme me voy muy tranquilo, pues porque sí jugué la mayoría de los partidos, ¿no? Des- Después viene también River, nada sencillo. ¿Cómo se hace cuál era el planteamiento, cuál era el plan de juego para ir al Monumental? Sí, ahí es donde tenemos otro parámetro muy importante, ¿no? El ir a jugar contra River, con Ortega, con ese gran Saviola, gran equipo que tenían y eso. Entonces ahí es donde pues viene la prueba de fuego, ¿no? Y traernos el empate de allá, el 0-0, y el jugando bien, el teniendo también nosotros jugadas de gol. La verdad es que tuvimos, yo creo que una más de gol que ellos, quizá, y y pues bueno, a lo mejor para mucha gente se tornó aburrido, ¿no? Aburrido, sin goles, pero la verdad nosotros jugamos muy bien, y pues ellos eran los locales, ¿no? Ellos, pues a lo mejor pensaron en México lo vamos a terminar, y pues bueno, se llevan esa gran sorpresa que bueno, salimos nosotros a hacer un buen partido, muy parecido al que hicimos allá, muy parecido, nada más que pues acá las que tuvimos fuimos contundentes, ¿no? Y pues fue antes del medio tiempo. Pasan ahí ese partido, el de vuelta, fíjate, es un partido muy lindo y muy raro a la vez, porque ahí en el video todavía aparece, porque pues, de repente lo poco que he visto, ahí que aparece de repente en el internet, Sí.
se ve en una como pasa Ortega por mi lado derecho y me escupe, ¿sabes? Se hace ahí un medio desorden en la banca con Trejo, con Gallego y Marco Mendizábal. Y entonces, esa jugada se da que los dos caemos y yo me voy hacia atrás. Y yo con tal de contactar rápido el césped para levantarme lo más pronto posible, siento que pego en algo duro, pero, o sea, no ni con mala intención, ¿no? Porque veo la jugada y le pego en la cabeza con los tachones, ¿no? Entonces pasa y me escupe y bueno, se hace, ay, que no sé qué, que bueno, total. ¿Y qué crees que a la siguiente ya venía otra vez el cabrón? Pero el árbitro me dice, sí lo vi, pero pues es el burrito, ¿no? Y ¿Cómo, pues, cómo me voy a atrever? ¿cómo no? O sea, sí. ¿Y qué crees? Que en una viene y yo alcanzo a voltear y ya me venía otra vez a escupir. Y entre que me volteo y le tiro y le pego con el antebrazo. Entonces, ¡ay! Se hace otra vez, ¿no? Bueno, ese no fue el problema fue la chingada cagada que me metió el Palencia. Una regañada me metió. Valencia me dice, cabrón, donde te hubieran expulsado, te, casi me dice, te mato, y pues, con justa razón, ¿no? O sea, porque, pues, digo, la verdad es que, así como veníamos jugando, muy bien nos podíamos quedar con 10 hombres y la verdad no creo que nos hubieran sacado el partido, ¿no? Pero se da esta anécdota donde yo le tiro un chingadazo y donde Palencia viene y pues sí, ¿no? Pale tiene razón, ¿no? O sea, no por algo así, porque a la siguiente, no sé si sale el video también cómo le abre a Almaguer la nariz, ¿no? Salta entre Melvin y Almaguer y le da, pero a la siguiente Almaguer le mete una barrida y lo bota por allá, ¿no? Entonces, en base a eso, pues fue desapareciendo también él, ¿no? Ortega fue desapareciendo, y pues bueno, de River ese partido no se vio nada, ¿no? De las imágenes que también se ven mucho en los videos, el 1-0, la asistencia es de Piñeiro, pero quien asiste a Piñeiro eres tú. Sí, fíjate, sí, aparece mucho esa jugada, ¿no? Donde reiterando, yo era contención por izquierda y pues mucho Julio iba, ¿no? Entonces yo sabía que Julio entre a lo mejor más abandonado lo tuviéramos, era mejor porque Julio en el mano a mano se los iba a llevar siempre. Entonces Julio ocupaba que se le escalonaran mínimo 2 jugadores. Y esa jugada sí, es una jugada muy linda, fíjate, que bueno, pues me la da me la da Matute y yo así como recepciono con la izquierda, pues veo que Julio arranca con la potencia que tiene. Hubiera sido otro, no hubiera llegado, pero Julio con esa potencia, pues arranca y sale muy linda la jugada, ¿no? Julio ya al centro y ahí viene el gol, ¿no? Sí, algo lindo. Esas buenas actuaciones me llevaron a la selección. Que además era muy curioso porque Cruz Azul, además, nos saltamos esa partecita, jugaba la liga, estaba en el verano, y al mismo tiempo también México estaba en las eliminatorias, que no fueron tampoco unas eliminatorias sencillas. Sí, fíjate que también ahí, platicando ahí de repente las sobremesas que había o eso, este, era tanto el amor del profe Enrique Mesa, o es el amor tanto que le tiene a Cruz Azul, que yo creo, sin temor a equivocarme, que el profesor Enrique Mesa arriesgó su estadía en la selección con tal de no convocarnos, porque ¿estás de acuerdo que a la acción, perdón, a la selección, pues debimos de haber ido desde 3, 4 partidos atrás, desde que le empezó a ir mal al profe Mesa? Desde ahí a lo mejor ya viene ese cambio y pues nos hubiera llevado a la gran mayoría de nosotros que lo veníamos haciendo bien, ¿no? O sea, y pues bueno, una base de mexicanos aunada con grandes seleccionados que habían como el Cabrito, como Gerardo Torrado, Aspe, Jared, lo que sucedió al final, ¿no? Contra Estados Unidos, pero por ahí dicen que el profe Mesa se sacrificó por ver al equipo de sus amores llegar a la final, ¿no? Y mira, le costó al final al profe. Pero se llevó la alegría, ¿no? Sí, De, claro, ¿no? de Y haberse él te lo gracias. dice. No, y él te lo dice. Yo no he conocido otra persona
como el profesor Enrique Mesa, sin agraviar a nadie, qué calidad de ser humano, qué gran amigo es y qué amor le tiene a Cruz Azul. Él me dio la capitanía a mí, gracias al profe Mesa, fue que yo fui capitán en Cruz Azul. Entonces, las charlas que nos quedábamos de repente del profe Mesa y yo en ocasiones solos o en ocasiones con dos, tres jóvenes más, no, es un gran amor, gran amor que le tiene a Cruz Azul, como se lo tenemos todos nosotros los que nos hicimos en casa, ¿no? Ese amor y nunca vamos a tener con qué devolverle a Cruz Azul tanto que nos dio, digo, tristemente debimos de haber coronado alguna final de tantas que tuvimos para devolverle un poquito, no de tanto. ¿Cómo se van al medio tiempo contra River con esa ventaja sin subirse al ladrillo? Fíjate que hay una foto muy linda, te la voy a hacer llegar, exactamente en ese medio tiempo. Y en ese medio tiempo, en esa foto, refleja el resultado que estábamos teniendo en la cancha. Así, tal cual. O sea, tú le ves la cara a Cardoso sonriendo, ves al Matute relajado, Julio sin playera, yo me agarra distraído, no sé con quién riéndome, o sea, refleja esa tranquilidad de lo bien que lo estábamos haciendo sin, sin relajarnos, sin faltarle el respeto tampoco al rival, ¿no? Porque sabíamos que en cualquier momento meten uno y el segundo, el tercero y olvídate, ¿no? Entonces, no, o sea, con esa responsabilidad, pero con esa tranquilidad a la vez, ¿no? Esa foto lo dice mucho. Aparece en Matu, Julio, Cardoso, Palencia y creo que yo. Entonces, refleja eso como tú dices, ¿no? No por decir, ya medio tiempo te relajas, no, salimos el segundo tiempo a seguirle metiendo fuerte, ¿no? Como debe de ser y pues obviamente, mira que no es fácil ganarle a River, ¿eh? Y bueno, es de Argentina de los dos, tres grandes, pues uno de ellos es River, ¿no? ¿Tomó la palabra el profe o fueron precisamente los capitanes quienes hablaron para mantener como esa alegría y seguir proponiendo y llevarse el resultado definitivo con el 3-0? Sí, no, sabes, siempre que hay un resultado a favor, pues siempre viene el líder, ¿no? En este caso, en Palencia, Cardoso también era de los líderes que decían, a ver, esto todavía no se termina, a ver, todavía nos quedan 50 minutos que tenemos que salir, estos se levantan en cualquier momento, entonces no hay que relajarnos, hay que seguir metiendo y concentraditos hasta como vamos ahorita. Pero cuando había una cuestión puntual con algún jugador, también, ¿no? Pale decía, ¿sabes qué? Ya giraste en 2 veces y arranqué y no me la has tirado, ¿no? O Cardoso de repente, juégame más rápido porque mi marcador sí se bota en todas conmigo y viene atrás de mí, o ¿sabes qué? Búscame a la espalda porque este cabrón se está perdiendo en esto. Eso corregías al momento, ¿no? Ya cuando venía el entrenador, ya estabas en esos 5 minutos de tranquilidad, ¿no? Ya de recuperarte, de estar tranquilo, ya vienen las indicaciones de José Luis Trejo, que pues bueno, decía, ¿saben qué? Lo estamos haciendo muy bien, sigamos de esa misma manera, por favor. Es lo único, y me acuerdo que nada más le dijo a Víctor y a Norberto en paz descanse, tengan cuidado, porque no quiero que me los vayan a expulsar, ¿no? Porque el Norberto en paz descanse le mete una patada a aquel que casi lo mata, y Víctor también por ahí, ahorita me acuerdo el nombre del chavito que también jugó en Europa, que también qué jugador, también la Vitola lo traía jodido, ¿no? A ti te toca por ahí un par de amonestaciones, Cerro y Olmedo, si no me equivoco. Sí, Bien. sí, me toca en Olmedo, yo creo que era de roja, ¿sabes? Ajá, Entonces, justo es la que estaba buscando. sí, entonces, ¿Te acuerdas de ahí, la jugada? ¿mandé? ¿Te acuerdas de la jugada? Sí, ¿sabes qué? Perdemos una pelota en salida y entonces yo alcanzo a cruzar la jugada y pues la verdad que yo ya no llegaba por nada del mundo, ¿no? Ya nada más escucho, no sé quién me dice, termina la jugada y terminar la jugada pues es meter ahí, ¿no? Sí. Entonces, como la cancha estaba mojada, a la hora que me tiro al pasto, patino
y ya cuando lo veo yo muy de cerca, levanto de más el pie, ¿sabes? Entonces, pero ya lo levanté yo más para protegerme. Prácticamente fue una jugada accidental porque tampoco no fui un jugador malintencionado, ¿sabes? La verdad yo no era malintencionado. Entonces es como se da esa jugada y y la verdad es que me salió barata, ¿no? Me salió barata porque sí, yo sentía que era para roja. Y la otra es la de River, esa más bien era River, te la gastas allá en la Sí, ida, la ida. sí, sí, en la ida ya me la gasto pues una jugada infantil, un jalón, ¿no? También de esas jugadas que dicen de repente que son tácticas, ¿no? Y ahí es como se da, pero sí, no, fuimos un equipo que no tuvimos expulsiones, ni aquí nos habrán expulsado. Sí hubo una, nada más. ¿Quién habrá sido que nos habrán expulsado? No recuerdo, fíjate, si es que nos expulsaron en algún partido, Y- ¿no serían el de Uruguay, que nos habrán expulsado a Eric Marín? Porque al que recuerdo fue contra, pero ya fue eso pre-Libertadores, contra Atlante. Sí, Ahí se quedan con oh 10. ya, Ujú. oh ya, sí, no. Yo como que me acordaba que Eric Marín metió gol en Uruguay y después salió expulsado, como que me acordaba, no sé. ¿Cómo, Sí, cómo percibiste este cambio de que precisamente ya toda la afición, no solo de Cruz Azul, sino de que el fútbol mexicano los estaba apoyando ahora en el Azteca contra River? sí, claro, digo, excepto la gente de América, ¿sabes? Porque los cabrones ahí sí tenían ahí, no sé, unos 500,000 aficionados, pensando en que también, ¿no? Sí, no, en la cabecera, y ahí estaban ahí jodiendo y pensando, yo creo, estos de River, ahorita van a llegar, le van a meter a Cruz Azul 2 o 3. Cuando cayó el segundo, se empezaron a ir de a poquito desaparecieron, pero la afición los hizo correr, ¿eh? La afición, órale, váyanse cabrones, de aquí, ¿no? Y ya después, sí, pues estaba todo México con Cruz Azul, todo México con Cruz Azul. Yo me acuerdo, fíjate, que estaba Francisco Javier González, que hoy está en Televisa TUDN, y Empecé en estaba en PCN, y estaba el hermano de Rafa Puentes, Santiago. Santiago, y hacíamos los enlaces de Argentina y de eso, y por horarios y todo, pues aparecía en la radio, ¿no? ¿Recuerdas? Y que pues era solo era transmitido por cable, y pues Solo nosotros era por Sky, pues, si no, lo teníamos que escuchar en W, en el 730, sí, y ya lo y escuchaba. sí, entonces pues imagínate en esa nosotros, ¿no? Pues ahí anda mi papá y mis hermanos contratando cable, y pues se juntaba toda la banda de Nesa, ¿no? Ahí en Sí, casa de mis papás, ya sabía, no, pues va a ser Libertadores y va a jugar Don Juan, ¿no? Porque toda la vida me conocieron más por Don Juan que por José Alberto, ¿sabes? sí. Y entonces, no, hombre, pues ahí se juntaba toda la banda, ¿no? Todos con los que la mayoría que me crié, que me veían ahí, siempre con esa buena vibra. Y no, hombre, todo el país, ya después todos estaban con Cruz Azul, aficionados de Chivas, de América, de Pumas, sí, todos. La verdad es que, como lo estuvimos en su momento nosotros con Chivas y con Tigres, ¿no? Apoyando, ¿no? Por el fútbol mexicano también. Me voy a adelantar porque lo mencionas ahorita, pero creo que hay algo, no sé qué, pero justo les estamos preguntando esto a ustedes, que ese Cruz Azul, sí, obviamente llegaron Chivas, llegaron Tigres, además igual contra grandes equipos, contra River, contra el Internacional, Sí. por decir, pero ese Cruz Azul tenía un no sé qué, un algo que precisamente despertó empatía y afición por mucha gente que no éramos cruzazulinos. Para ti, a la distancia, ¿qué crees que sea? ¿Qué crees que hayan sido esos factores? Yo creo, fíjate, bueno, Chivas obviamente sabemos que es un equipo de puros mexicanos y jugadores jóvenes y eso, ¿no? ¿Sabes también que tiene mucho que ver parte de todo también la humildad, ¿sabes? Porque hace rato dijiste algo muy importante, ¿no? O sea, ¿en qué momento había alguien quien les decía que se subieran al tabique y no se mareara, ¿no? Y uno de ellos, sin lugar a dudas, siempre fue Palencia, y otro, pues obviamente el licenciado Guillermo Álvarez, ¿no? Este, Eran los que siempre nos traían en friega, ¿no? A ver, no vayan a declarar una
tontería que al rato, no sé, mordiendo una playera, ¿no? Y, o sea, porque pues al final la prensa pues es lo que vende y se entiende, ¿no? Y te agarran a lo mejor como novato, como joven, entonces ya cuando menos sientes, ya estás en primera plana, ¿no? Que don Juan dice que a los de River, no, o Ajá. sea, todo eso que se vino dando y por, por, porque el licenciado siempre quiso que voláramos en vuelos comerciales, fíjate, ¿no? Más allá de que nos podíamos ver ido en charters, como siempre lo habían hecho, también decidió por esa cercanía con la afición, digo, la realidad es que éramos hechos en casa, muy jóvenes, nuestro líder Palencia, ¿no? Un tipo muy, muy, muy humilde, o sea, muy, muy trabajador, un tipo que nunca se metió en un problema de nada, ¿no? O sea, su carrera no fue polémica en lo absoluto, en nada. Y luego, pues bueno, nos viene a reforzar Cardoso, ¿no? Y, o sea, dices tú, y lo viene a hacer de esa, o sea, cuando llega Cardoso y eso, bueno, ese ya pone la última cereza al pastel, ¿no? Los pocos que faltaban en unirse a, a, a esa gran Libertadores que veníamos haciendo, pues ya cuando llega Cardoso, pues bueno, ya después de así todo el país se vuelca, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver eso, la humildad, ¿sabes? Que el que la verdad, pues no ganamos nada, pero el paso a paso que íbamos dando, teníamos los pies bien puestos en la tierra y nunca salimos a hacer una declaración ni fuera de lugar, nunca nunca con el apoyo económico que íbamos ganando fase a fase y eso, nunca hubo alguien quien saliera y se comprara el carro último modelo, ¿no? Y ya saliera en la fotito por acá y, o sea, como que estábamos claros de acá arriba, pero en base a eso, ¿no? A Almaguer, al Conejo, a Palencia, esos líderes que teníamos que pues nos hacían estar muy tranquilos. Después, bueno, ni se diga Domaitis, ¿no? Que estaba en la banca, gran gente de mucha experiencia que también estaba en la banca. Gran equipo teníamos. Sí. Y además, ahorita que también hablas de humildad y de los líderes, también dentro de esa enseñanza y hacer grupo, por ahí Palencia, no sé si te toca a ti también, con los más jóvenes ahí hubo una cuestión con los premios, ¿no? Con los bonos. Sí, no, olvídate, ahí, ahí eso era, no, ese día nos dio una cajeteada también el Pale, Pero cómo pero, fue todo eso? Sí. pero, no, mira, y el cabrón, si algo te puedo decir, yo vi, y obviamente mis compañeros vieron, no sé si alguno ya tocó el tema, pero no, o sea, ver cómo el güey llegaba y se entraba al vestidor y se agarraban a madrazos, ¿eh? Con, o sea, no, Palencia, vuelvo a decir, es un tipazo, pero con justa razón Palencia, ¿eh? O sea, con justa razón, porque era el primero que veías con el perdón de la palabra, que se rompía su madre adelante, ¿eh? O sea, ese cabrón, puta, olvídate, o sea, y siempre era así, y que nos faltaba ropa, oye, Pale, pues necesitamos, no sé, chamarras de invierno, que vamos a ir a un lugar donde esté fresco. Hablaba y nos ponían las chamarras. Oye, que necesitamos bermudas, esto. Oye, Pale, que no ha salido un premio económico de tal, iba y se metía a la oficina. O sea, total, así era Palencia. Esa ocasión recuerdo muy bien, pues estábamos ahí, yo, ya teníamos como que algún dinerito ya ahí de los premios, Como que por qué y ronda fue más o menos, entre qué partidos. yo creo que ya fue después de River, Mm, entre River y Rosario, sí, ya, vamos a ya, ver. ya, ya, ya teníamos algo ahí acumulado de dinero y entonces habían otros jugadores de experiencia también, ya grandes que decían, no, si les preguntan a ustedes que cómo se reparte el dinero, parejo, ¿no? Entonces, pues venía y te decía un jugador de experiencia y tú joven, pues decías, pues sí, no lo puedo traicionar. Bueno, pues ahí empezó y estábamos así en círculo. ¿Cómo quieres que repartan los premios, Melvin? No, parejo. Tú, Tomás Camp, parejo, tú, parejo. Pues obviamente les convenía a los que no venían jugando porque habían unos que ni viajaban, ¿no? No, cuando llega con Palencia, así literal fue lo que dijo primero, parejo mis huevos, ¿no? Así, cabrón. Y que empieza, a ver, ¿tú tienes ya para comprar una casa? No, pues no. ¿Y tú qué tienes? ¿Y tú qué? Dice, yo al menos ya tengo un respaldo económico, no tan fuerte, pero sí, ya tengo mis casas, ya tengo estos, no tiene nada, ni madres, dijo, aquí se va a repartir así.
el que juega 100%, el que sale a la banca 50% y el que va a la tribuna al 25%. Y mira, uno de los que le preguntaron eso fue Carlos Barra, pero él estaba fracturado de la rodilla, ¿no? Entonces Barra dijo, no, yo me hago un lado, yo no quiero ni entrar, yo estoy fracturado, dice, yo no, yo nada, o sea, ahí te das cuenta del tipo de persona, ¿no? Y pues los otros, los que querían era llevar más dinero a casa, ¿no? Imagínate. Y no, y al final se repartió como se debe repartir en todos lados. Así se reparten en todos lados en el fútbol mexicano, yo creo que a nivel extranjero, a nivel europeo también y Sudamérica así se reparte, ¿no? Entonces, así se dio esa historia de los premios que ganamos por llegar a esa final, ¿tú crees? Y se da en este Inter de River Plate contra Rosario. Sí, creo yo, sin temor a equivocarme, fue en esa cuando se hizo ahí la junta, pues porque, fíjate, yo siempre, digo, tuve buena relación con la gran mayoría y eso, pero a mí siempre Palencia me llevaba a arreglar los premios a que yo escuchara, ¿no? Como que Palencia, ¿Para que aprendieras? que aprendiera, como que Palencia sabía que en algún momento a lo mejor yo iba a ser capitán de Cruz Azul, ¿no? Entonces siempre fui, y a la fecha ahí tengo mis hojitas del Hotel Royal, donde anotaba, ¿sabes? No, pues tantos dólares por esta fase, tantos por esta fase. ¿Y sabes qué nos decía el licenciado Guillermo? Porque también me acuerdo que iba el Matute, que iba Julio, al final iba Cardoso, Palencia, o sea, iban ahí todos, ¿no? Y pues nada más íbamos nosotros solamente y solo el licenciado Guillermo, ¿sabes? Entonces, fíjate, el licenciado Guillermo también tan gran ser humano que primero te preguntaba, ¿cómo están tus papás? Y chalala, y al final le decía, oiga, licenciado, pues es que por esta fase de este grupo, pues no sé, queremos $800,000 a repartir, ¿no? Y el licenciado le decía a Palencia, sí, Francisco, gánenla primero y va a haber hasta más dinero. Y así era, ¿eh? Así, ¿eh? O sea, nunca, si en ese momento hubiera dicho, no, es mucho, pues bueno, ahí te avientas, ¿no? Porque teníamos de directivo al Wendy Mendizábal, a su hermano de Marco, ¿no? Entonces, con el Wendy sí era un poquito más difícil las negociaciones, pero con Billy no, ya cuando pasábamos esa fase, ¿saben qué? Pues habíamos pedido, no sé, 800,000 y pues nos dio 1,000,000, ¿no? Ah, no, pues órale a todo dar, entonces, pues así se fueron dando las fases y te digo, yo tengo todavía ahí mis hojas del Hotel Royal que eran en blanco, donde yo anotaba ahí todo lo de los premios y todo ese rollo, ¿no? El Pali siempre me llevaba. Que seguramente te sirvió un montón precisamente cuando tomas el gafete. Sí, ya después, sí, ya cuando entré yo a negociar desde mi contrato, porque fíjate que yo nunca tuve representante, nunca manejé con representante porque, pues Barra, Palencia, siempre me decían, es que no ocupa representante, don Juan. Ahorita estás en Cruz Azul y Cruz Azul vas a estar 5 años, o sea, ahorita Cruz Azul no te vas a ir nunca. Entonces, ¿para qué vas a dar ese porcentaje a una persona que pues Ni va a estar lo, trabajando. no lo va a hacer, ¿no? Entonces, por eso te digo que con el Wendy sí me aventé mis dos, tres pleitos con él a la hora de negociar el contrato. ¿Cómo prepararon el partido contra Rosario? Que además el primero es acá en casa, semifinales. Nuevamente está Sí. más cerca. Fíjate que ese partido con Rosario, no sabíamos porque pues ahí ahora era al revés, ¿no? Normalmente nos tocaba de visita y ahora, entonces sabíamos que teníamos que llevar ventaja, sí o sí. O sea, pero de la misma forma como lo veníamos haciendo. O sea, no sabíamos que teníamos que partir del cero y como te dije hace un rato, sabíamos que en algún momento jugadas de gol íbamos a tener, ¿no? Entonces, se llevó a cabo muy bien. Yo creo que sí hizo un muy buen partido. ¿Acaso, bueno, yo creo que nos falta por ahí un golecito más acá, en el Azteca? Y pues bueno, ahí, ahí tuvimos, ¿no? La verdad. Y y la vuelta en Rosario, yo creo que ya te lo han de haber dicho la mayoría que te platicaron, fue un infierno. El peor partido que he jugado yo en toda mi vida. Y mira que jugué en mi barrio en esa y de repente ahí nos tocó perder y hasta golpes y eso, ¿no? No, yo no, ese fue un infierno, lo que yo viví ahí, lo que vi, la verdad es de que
nunca me imaginé que me iba a encontrar ese tipo de escenarios a nivel profesional, ¿no? Porque te voy a decir una cosa, ¿eh? No sé si alguien de los muchachos ya por ahí te lo comentó. Cuando vamos con River al Monumental allá en Argentina, no sé si los muchachos te dijeron la cancha que nos prestaron para No, entrenar. no. No, 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 era un potrero, o sea, literal, toda enlodada, o sea, horrible, horrible, horrible. Pero ¿sabes qué? Nos la pasamos tan bien y nos divertimos tanto, o sea, terminamos batidos, terminamos, o sea, una cosa, o sea, ya decimos, a ver, bueno, ya total es lo que nos dieron, hagamos algo, hay que divertirnos un poco y eso, ¿no? Bueno, esa fue. Y la otra, la de Rosario, no, ese sí fue el infierno, o sea, la verdad es que lo prepararon ellos todo tan bien para, para aprovechar sus primeros 15 minutos que sí los tuvieron. No te voy a decir que no, porque al arranque del partido estábamos en shock todos. Hasta que Palencia empezó, hacía chingarnos uno por uno. Órale, cabrones, y eso al Conejo lo pisaron en el área, le metieron un gancho al hígado, al Palencia todo el pelo desgreñado. No, 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 no. Pero tuvieron sus 15 minutos, donde nos volvimos a conectar, se niveló, el portero por ahí el gol, el Tombolín. ruso Adomait, sí, el ruso Adomaiti también mete gol, el último de Palencia que es un arte ese gol ese que mete Pale, pero Palencia fue, y digo, no sé si ya te tocó estar en la entrevista con Palencia, eso fue el que nos empezó a putear a todos. Dale, cabrones, ¿qué tienen? Hoy estábamos nosotros, Vespa, no hombre, nos traía, al Negrito Brown, pregúntale también, no, le metió al Negrito dos buenas, sin balón, no, 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 aventaban unas comollitas pequeñitas y donde detonaban levantaban el pasto, no nos dejaron entrenar ni al Conejo ni calentar en la portería, ni a nosotros arrimarnos a las bandas, no, fue un infierno, o sea, de verdad que ellos sí, y su afición, su gente sí hizo su trabajo que debió de haber hecho, y el equipo pues no correspondió en la cancha, ¿no? Digo, ya ves que hay partidos que los pierden los jugadores, los entrenadores y hasta la afición, ¿no? Ese de Rosario, la afición lo había ganado 5-0. El vestidor lleno de basura, sin luz, no, 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 fue un infierno, entonces, pues ya desde el vestidor ahí empezar otra vez, no, no, no olvídate, ¿no? Ya ves que sale la entrevista a Cardoso, donde está todo nervioso y todo. Sí, ahí esa aduana fue la más jodida, ¿eh? La afición gana de inicio, pero al final ustedes se ganaron a la afición también. ¿Cómo fue ese cambio de, chinga, estos mismos que nos estaban puteando y que estaban aventando Sí, el pedazo y todo, ya, sí, en 90 minutos se cambió la moneda por respeto? sí, salimos aplaudidos tanto del Rosario, el Gigante de Arroyito, como el de Boca, ¿no? Al final la afición salimos aplaudidos y eso. Yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Era un equipo que jugaba bien, un equipo alegre, y no había, digo, excepto Pablito Galdames, que era una pinche máquina, mi Pablito Galdames era el mejor, ese, quien se le pusiera enfrente se lo llevaba y chocaba, o sea, ¿sabes? Era yo creo que de ahí en fuera todos los demás de perfil bajo, o sea, no había Melvin Brown por su físico, por cómo es, era para que fuera un pinche cabrón atrás, un loco y Un eso porote, vámonos. bien calladito, tranquilito, o sea, a pesar de que estaba mamadísimo el cabrón, nunca abusó de su fuerza, o sea, yo creo que parte también de ese equipo, fue que nos ganamos la afición y pues obviamente con el buen fútbol, ¿no? Que siempre desplegamos en esa Libertadores. Los días previos o las horas previas a jugar una final de Libertadores, ¿qué piensas? ¿Qué te pasó por la cabeza? En la Gloria, fíjate, o sea, yo sí más de una ocasión, una noche antes, el consecuentar el sueño antes de salir, el ir en el autobús, ver todo volcado, eso, el ser campeón, o sea, solamente el ser campeón, obviamente, pues primero está por uno, ¿no? Por uno por ser campeón, y después está,
toda la gente que engloba directiva, la familia, los aficionados. O sea, es algo, créeme que yo recuerdo que íbamos al Estadio Azteca y pues bueno, ¿no? O sea, toda la gente desbordada, o sea, algo tan lindo que al salir al calentar, esos, esos 2, 3 minutos que sales y ves el Estadio Azteca y a full y eso, que se te pone la piel chinita, o sea, ese nerviosismo, ese miedo que tienes hasta cierto punto, porque también yo sí te puedo decir algo, yo no he conocido a alguien que diga, ah, yo salí a jugar una final sin miedo, por supuesto que no, Sí, claro. sin ese miedo, sin ese nerviosismo, sin eso que no te quieres equivocar, ¿no? Más allá de que pues ya traes arrastrando 10, 15 partidos haciéndolo de maravilla, pues es lo que menos quieres hacer, ¿no? Pero dices, bueno, si lo he venido haciendo tan bien y me he preparado durante la semana para llegar y para estar en pues claro que no la voy a regar, ¿no? Porque pues obviamente es como la persona que estudia toda la noche y otro día dices, a ver, o sea, y, y los menos errores posible que tenga, pues que sean los básicos, ¿no? O sea, que sea a lo mejor perdiendo una pelota en medio campo, no perdiendo una pelota en mi área, o sea, viene todo, viene todo eso que es el antes de, que ya lo tienes tú que visualizar, ¿no? En cierto momento era lo que decían, a ver, vamos a ver, ¿no? Pues pues acá es Riquelme, ¿no? Que es un güey de 1.80 que si lo dejas girar te Mata. arranca y eso, entonces, dices, a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora sé que a lo mejor voy a hacer un esfuerzo de más sin balón, cuando a lo mejor yo el esfuerzo mayormente lo hacía con pelota, ¿no? Entonces, no, ahora tengo que estar más pendiente de Román. Entonces, esos tipos de partidos, esos tipos de escenarios, los visualizas y sí los tienes que llevar a cabo dentro del terreno de juego, ¿no? O sea, porque yo recuerdo y no he vuelto a ver, un solo partido no he vuelto a ver, y me gustaría ver ese de la final, y me gustaría ver ese del Estadio Azteca, ¿no? O sea, yo me acuerdo bien que yo soy uno de los que al final termino cerrando, queriéndome barrer en el gol del Chelo, ¿no? Sí, Pero veo la jugada previa, veo antes y es donde yo le digo al conejo, le digo, Cone, pero es que desde ahí ya empieza el error. Le digo, y a lo mejor eso que yo debí de haber hecho del intuir arrancar antes, pues si lo hago, a lo mejor llego a la par con él, o sea, ya vienen tantas cosas, o sea, que bueno, al final dice uno, híjole, nosotros esa final la perdimos aquí en México. No la perdimos allá, la perdimos aquí, porque si aquí nos hubiéramos llevado ventaja, allá no nos hubieran sacado el partido nunca. ¿Y sabes por qué no nos lo hubieran sacado? Perdón, porque estamos siendo mejores que ellos en su cancha y ellos no querían nada, nada. Pero si tú recuerdas esa final, ellos tuvieron de gol mínimo 2 o 3 y nosotros también 2 o 3, ¿eh? O sea, un te travesaño. das, te das cuenta que no fue un partido de irse a encerrar, no. No, no, o sea, fue de proponer y digo, lástima que Matute no jugó, ¿no? O sea, esa final se puso malito pero Tomasito Campos entró en su lugar y lo hizo de maravilla. Entonces, ya después, un día le pregunté a Matu, oye, Matu, y ya después que terminó la final y que te quedaste en tu casa y eso, o sea, ¿qué pensaste después? O sea, ¿estás de acuerdo que contigo hubiera sido un partido totalmente diferente? Me dice, sí, me lo he cuestionado y no sabes cómo me arrepiento, ¿no? Entonces, es lo que dice uno, hijo de su madre, ¿no? Cosas ahí que tiene esto del fútbol y que se viven el previo o el después, ¿no? O sea, como el después pues que en la premiación se ve como la gran mayoría estamos llorando, pues en el vestidor estamos peor, ¿no? O sea, totalmente devastados, ¿no? Y te dicen, listo, dale la vuelta a la página porque los que están convocados a la selección se tienen que ir ya porque entonces a darle la vuelta a la página y otra vez a encontrarte un escenario. Entonces, a mí me habla Javier Aguirre justo esa vez y me dice también parte de lo mismo, ¿no? Oye, don Juan, mira, pues tú fallaste un penalti y yo creo que en ese tema tú vienes un poquito más afectado que los otros, ¿no? ¿Cómo vienes tú y eso? Le digo, vengo bien, Javier, ¿no? Dice, sabes que yo te tenía dentro de mi once ideal, pero bueno,
te voy a aguantar un poquito, te voy a meter de cambio un rato, que no sé qué, sí, órale, está bien, ¿no? Entonces, o sea, todo lo que engloba, ¿no? Todo este rollo, porque bueno, al final también te puedo decir que cuando mejor estábamos jugando en la final es cuando, a lo mejor ya más de uno te han dicho que fue cuando aventaron el gas lacrimógeno, ¿no? Paran el partido y todo el rollo, ¿no? Entonces, termina el partido y así en cuanto termina, yo de aquí estaba muy claro que yo iba a tirar penalti. O sea, yo en ningún momento dudé, ni nos juntamos ahí diciendo, ¿quién tira? Y que no, yo desde que penaltis dije, yo tiro, rápido, así fue de una, ¿no? O sea, yo sabía, ¿no? Yo sabía porque venía tirando penaltis y cosas así, ¿no? Pero después te das cuenta que también sí le tienes que darle la vuelta a la página, pero también te tienes que parar otra vez en un escenario así. Y si no un escenario a ese nivel, sí pararte en la liga, en la liga local, en la liga de nuestro fútbol mexicano, y pararte a tirar un penalti, ¿no? O sea, para ver y te viene otra vez lo mismo, ¿no? Te viene, hijos, no, fallé ese penalti y eso, pero volvimos a jugar otra Libertadores con Enrique Mesa y nos tocó Deportivo Cali allá y nos fuimos a penalti y así como terminó, fui y le dije al profe Mesa, profe, yo tiro penalti y lo pateo y lo meto, entonces yo creo que parte de eso hace que el profe Mesa después me dé ese liderazgo, ¿no? De la capitanía. Pero, pero sí, fue algo muy lindo y algo que hasta la fecha lo sigo disfrutando y la gente nos sigue recordando por esa final, la verdad. Justo, ¿tú cómo lo vives? Estamos a punto de cumplir 25 años, por eso estamos hablando con todos ustedes de esta gesta heroica futbolera mexicana, porque además todos nos la agenciamos perfectamente, todos contamos esa historia con mucho orgullo. ¿Cómo lo vives ahora a la distancia? Un cuarto de siglo, que suena ya es un montón. Sí, claro, fíjate que hace un rato justo llevaba a mi nene y íbamos a recoger a mi señora y hace un rato me preguntaba eso, ¿no? Porque pues de repente ya se meten a las redes sociales y ya aparece, ¿no? Y oye, papi, ¿y tú, fuiste a Nueva York? Sí, a jugar. Y ya empezamos a platicar y todo eso. Le digo, es que yo conocí, parte de Sudamérica, pues por un torneo que se llama la Copa Libertadores, ¿no? Digo, la Copa Libertadores y eso, ¿no? Y justo esto, ¿no? Y así como me acuerdo ahorita, o sea, me acuerdo de muchas, anécdotas que vivimos, muy, muy lindas y otras muy feas, ¿no? Como una vez para aterrizar, nos pegó un rayo en la Ciudad de México, ¿no? En el avión, De y regreso a estaba ya de regreso, ya para aterrizar en la Ciudad de México, de repente vemos que el avión está vueltas y vueltas, ¿qué onda, no? Pues sí, muy nublado. Y venía David Mendoza, en paz descanse, el Magic, Ah, el, y y venía el Eduardo Treyes, el comentarista. ah, Entonces nos pega el rayo y se ve en la cabina una luz así como cuando de chiquillo te ponías un flash y te sí, lo ponías en los ojos así. Se ve como una luz que te lo así, mareabas, ¿no? sí, se ve una luz así muy morada, muy intensa en la cabina y David, en paz descanse, grita, explotó un motor, explotó. No, ese Magic era. Y no, pues Lalo Treyes casi se lo mataba ahí, ¿no? Que con eso no se juega. Y bueno, y total, entonces nosotros nos íbamos hasta atrás en el avión, porque pues, ya los vuelos de vuelta, luego no venían llenos y pues nos acostábamos, aviones grandes, pues te acostabas en una hilera y me acuerdo que ese día el Pale me dice, ya íbamos ya de bajada, ya del vuelo y eso, y me dice Palencia, ay, se me olvidó mi Dixman, acompáñame. Pero ya sabrás de, no, a que me acompañe. Bueno, y nos regresamos. Entonces, cuando la gente empieza a ver que para que se dieran cuenta que todos, saliéramos del vuelo, ya cuando nosotros regresamos por el Dixman, no nos ven, nos damos la vuelta, ya cuando salimos eso, sí vemos cómo se estaba estrellado el vidrio del avión, ¿no? O sea, dices tú, sí, nos tocaron, o sea, tanto cosas buenas también como anécdotas así, feyonas, ¿no? Nos tocaron unos tipos ahí también que tenían con muchísimo dinero, ¿eh? Y no, de esos tipos
nos compraban, nos hacían, nos decían, ya después aparecieron una foto en unas olimpiadas. Ya te imaginas, ¿no? Ya, Pero no, nos trataban de maravilla, ¿no? Y siempre iban en el mismo vuelo con nosotros, ¿eh? Súper aficionados al Cruz Azul también. La verdad que, no, en esta Libertadores vivimos de todos, de unas anécdotas muy, muy padres y pues otras no tan padres, ¿no? justo también te iba a preguntar de eso de los nombres que muchas veces no suenan tanto. O sea, al principio mencionabas tú a Nemec y al jugador también africano que estuvo en la Premier League. James, sí, James Ogusu. Pero, por ejemplo, justo con esta gente y al saber que iban en los vuelos comerciales, no había dos o tres que se les pegaban y hacían el viaje, hicieron ahí la travesía completa también. Sí, cómo no, sí, no hubo mil gentes ahí que nos apareció también nos aparecieron los hijos del presidente, ¿no? Ahí, ya te imaginas, ahí también, no, mucha personalidad, la verdad que el fútbol, todos los deportes mueven fronteras y abren puertas que normalmente no se abren, ¿no? Y sí, ahí nos tocaba coincidir con muchas personalidades que la verdad era algo lindo, ¿no? Porque digo, en este caso, como Joseph Nemec, el de la República Checa, y James Ogusu de Ghana, pues se fueron quedando ellos porque dieron de alta a Gonzalo Belloso. Ujú. Que tampoco duró Ay, tanto. sí, no duró y no jugó muy poco Gonzalo, buen jugador, argentino. Entonces, era por eso que iban dejando plazas, ¿no? Daban de baja a uno para dar de alta a otros. Y pero sí, créeme que ellos también fueron pieza fundamental para lograr llegar hasta donde llegamos, ¿no? Ya después, yo lo fui a visitar después allá a la República Checa, a Joseph. Sí, sí, buena amistad hice con Joseph Nemec, ya después ahí lo fui a visitar y echar unas vacaciones por allá. ¿En qué año fuiste? Yo fui a visitarlo como en el 2013, fíjate. Sí, ya después, ya que me había retirado, ya decidí ahí ir a echarle una visitadita. Ah, qué chido. Y se acordaba Sí. también de todo. Sí, de maravilla, sigo hablando, sigo mensajeando con él. Sí, sigo hablando con él. Sí, la verdad es que hicimos muy buena relación. Por ejemplo, justo también vivían además todo el tiempo juntos, que eso es lo que les ayudó, también les sumó a jugar en equipo, porque tenían la Liga y además la Libertadores. ¿A ti con quién te tocaba ya como cuestiones más lúdicas, por ejemplo, echar el desmadre? ¿Con quién te tocaba estar en la concentración? ¿Te gustaba, eras de los que les gustaba tirar cartas? Sí, fíjate que ahí habíamos un grupito que era Palencia, Barra, este, Joaquín Moreno, cuando el Conejo Pérez, el Negrito Brown, Tomás Campos, yo, que le echábamos ahí a las cartas. Éramos de cartas ahí en la habitación de Pale. Pale siempre se concentraba con el Cone. Con el Cone, yo con Barra, se fracturó Barra y después me concentré con Emilio Mora. Entonces, sí habían unos así como que unos jalábamos a las cartas, pero la gran mayoría. Y ya las últimas veces, fíjate que cuando llegamos a los hoteles, Cruz Azul rentaba todo el piso del hotel, entonces ahí de repente veías a todos ahí afuera en el pasillo, ahí echando cotorreo, pero sí, siempre los más pesados fue el Palencia y el Conejo, sí nos traían en chinga, nos puteaban los güeyes, sí, eran, eran bien manchados esos dos güeyes. Era el precio, ¿no? Un poquito por aprenderles. Sí, por aprenderles era el precio de lo que pagábamos, pero sí, no eran bien manchados los güeyes. Luego volábamos en charter aquí en la Ciudad de México. ¿Y te acuerdas que antes estaba la aerolínea de Aeromar? Ah, sí, claro. Pues ahí volábamos esa aerolínea, no, nos hacían como querían esos dos güeyes. Luego nos amarraban en el avión, no, eran bien manchados. Sí se divertían los cabrones ahí con Tomasito, conmigo, con la Victoria y el Melvin no se metían porque están bien grandotes y estaban Es bien lo que te iba a mamados esos decir, güeyes. ¿cómo los elegían? ¿Por edad? ¿Por físico? ¿Por...? No, por físico, pues pinche Tomasito está así, pinche Tomasito, yo estaba bien flaco, imagínate. No, luego llegó un tiempo que empezaron a llevar máscaras de luchadores también, no, era una locura. Luego llevaron pistolas de gocha. No, sí, la verdad que era muy buen grupo. Sí, era muy a todo dar, pero sí.
así le dijimos, van a ver, un día vamos a crecer, pero no, ya no, pues, ni Tomás para arriba ni yo para los lados, entonces, pero sí, el Pale siempre y el Cone nos arroparon mucho, 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 nos protegieron mucho a toda la generación, y Palencia era lo que decía, que mientras yo vea que tú te estés rompiendo la madre en la cancha, no va a haber un tema conmigo, o sea, pero no andes corriendo y menos levantes las manos o quieras exhibir al jugador en el estadio, porque pues ahí es donde hay problemas, ¿no? Y eso lo tenía muy claro el Pale siempre, y sí, pues la verdad siempre fuimos de la mano con él. Los clásicos él nos decía, ¿no? Con América, pues la verdad es de que yo con América empaté uno y perdí uno y todos los demás los gané. Todos los partidos contra América, siempre, todos los gané. O sea, yo no, digo, ya después nos agarraron de clientes porque pues Pero es como soy hasta el Cruz punto, Azulino. ¿no? Se los llevan ahí como 5 o 6 años. Sí, no, ya después de que fue del 2005, 2006 por ahí, no, ya nos agarraron de hijos los cabrones y cada rato, entonces, esos partidos Palencia nos decía, a ver, no lo podemos perder por nada, o sea, si no lo vamos a ganar, no lo vamos a perder, ¿no? Eso era siempre, pero pues el Pale siempre les metía gol, ¿no? Siempre jugamos con América, siempre metía gol y sí se vivía diferente, ¿no? Se vivía diferente esa semana de esos partidos, y pues bueno, Pale era uno del encargado y el número uno, pues Palencia se hizo en Cruz Azul también, ¿no? Toda la vida en casa, imagínate, ¿no? Lo que Pale quiere a Cruz Azul, ¿no? Esa gran institución. Y ya para ir cerrando y también dejarte descansar, don Juan, Gracias. es que, ¿cuál sientes que fue el momento más bajo que tuvieron en Copa Libertadores? El más bajo en Copa Libertadores, yo creo que el de Cerro, fíjate, por la desventaja que nos trajimos y por cómo arrancó el partido en el Estadio Azul. Sí, yo creo que ese fue donde ahí sí, lo vimos difícil. Y sí, pues yo creo que prácticamente ese, porque sabíamos que con defensor, pues había forma de en casa poderle dar la vuelta, ¿no? Y en Cerro no, el partido estuvo jodido, estuvo bueno, entonces yo creo que fue ese. ¿Tú qué sientes que le dio Cruz Azul a la Copa Libertadores? ¿Y qué le dio la Libertadores al Azul? Cruz Azul le dio a la Copa Libertadores, pues yo creo que le demostró que en México se juega bien al fútbol, ¿no? Que hay buen nivel de fútbol, que hay jugadores con mucha calidad, que hay jugadores con un fuelle impresionante que pueden ir y venir, sin problema alguno, porque así nos tienen catalogados que el jugador mexicano es de mucha resistencia. Y y, y la Copa Libertadores nos dio, a mí en lo personal, la Copa Libertadores, yo creo que me dio una de las alegrías, si no la más grande que he tenido desde que jugué al fútbol, porque yo creo que la alegría más grande fue haber debutado en Cruz Azul y en un escenario de ensueño y eso. Y yo creo que la Libertadores me dio eso y me dio esa experiencia y esa seguridad de que te fuiste a jugar un torneo internacional con muchos jugadores que habían estado en los mejores clubes de Europa y te les paraste de tú a tú y me dio que muy bien pudimos ver jugado más de uno porque solamente se fue Pale, pudimos ver jugado en el extranjero, ¿sabes? Yo creo que, yo creo que ahí sí, pues a lo mejor Melvin, Víctor, jugadores muy grandes, corpulentos, buenos jugadores. Yo creo que ellos, porque después fuimos a jugar el Teresa Herrera y jugamos con Real Madrid, con La Coruña, entonces también fuimos y nos les paramos de tú a tú allá y también a muchos se salieron sorprendidos de el fútbol mexicano y, ¿no? Entonces, yo creo que esa Libertadores nos dio eso, ¿no? Que podíamos ver ido al extranjero sin problemas, a lo mejor unos 2 o 3 más de Cruz Azul. En toda la Copa de los rivales, ¿con quién fue la lucha más encarnizada, la que más recuerdas?
La más jodida, yo creo que con Sao Caetano, allá. Pero personal, además de en equipo. Ah, no, bueno, es que de esa que llegamos a la final, yo creo que sin lugar a dudas ese pleito que tuve con el burrito, ¿no? Porque ya después ya era casado, o sea, ya después de ahí yo lo veía y él me veía y esperar quién tuviera la pelota para darle, ¿no? Y después otra Libertadores que nos tocó, yo creo que con Vampeta, Uf, pero no había comparación porque aquel era un monstruo, era un tipo así, estaba mamadísimo, pero el cabrón, híjole, sí, pues ese nos tocó también pues con Real Madrid Makelele, ¿no? También otro, sí, nos tocaron ahí varios, pero yo creo que con Ortega, del burrito, yo creo que fue la más jodidona desde la ida y pues la vuelta con eso que me escupió, pues ya, ahí se dio. don Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio No, acá hombre, en la noche. Seguramente hay un montón más de historias. ¿Hay alguna que por ahí digas como esta sí está muy chida y no salió aquí en la plática que quieras compartir? ya sé, no, ¿sabes algo? Algún día tenemos que hacer una comidita, porque Los, hay algunas que no pueden salir al aire, que tenemos varias, este, pero, pero algo que no te haya comentado ahorita, que no te haya dicho pues, pues que después de la final que Maradona quiso entrar al vestidor y que Palencia no lo dejó. Es que hay varias. ¿Eso cómo estuvo? No, pues que ya estábamos ya pues en la melancolía, en la tristeza, en el llanto, ¿no? Y y tocan la puerta y ese pues va el utilero a abrir y eso, que es Maradona y eso, y que le dice Palencia, no, 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 ahorita es algo muy privado, muy personal, no entra nadie, ¿no? Entonces esto, es así, una de tantas que por ahí tenemos. Con eso confirma totalmente la capitanía. La capitanía y ya Yo después, justo. ahora que hagas la entrevista, si no la has hecho ya, ahora que él te diga con quién se agarró a madrazos en Cruz Azul. En Estaría Cruz bueno. Azul en Cruz Azul y me platicó otras dos el cabrón de otros equipos donde estuvo. No, el Palere, el Pales defiende al mexicano, sí, defiende bastante y con justa razón, porque no es el tipo más noble, más humilde que pueda haber el Pale. Sí, no es un tipo de pleito ni de golpes, pero lo hacían encabronar y el problema era detenerlo, porque aparte está bien mamado el güey, Sí, sí, sí. ¿no? Chido, qué buena onda. Muchísimas gracias, Sí. Juan. No, ¿de qué? Al contrario, gracias a ustedes y mil disculpas que andamos en friega y esperemos coincidir en una comidita ahí con la mayoría para también que ahí los demás autoricen a que platiquemos ahí una que otra historia medio fuertecita, porque también tiene que salir esta, ¿no? Sí, justo pues, nosotros, la idea original, queríamos juntarlos un día entero, pedirles un día y no sé, en un salón de convención de un hotel o en un restaurante, en una cantinita, apartarlo y ahí poder platicar con todos, incluso viendo algunos 5 minutos de cada uno de los partidos y que fueran saliendo las cosas Sí, que fueran platicando, pero pues ahí nos ganó el tiempo y pues también está difícil como juntarlos, pero vamos a ver si ahora que justo que publicamos el texto, el reportaje, pues, a ver si alguna marca se anima y ahí les llamamos para que se haga una bonita juntada. sí, estaría padre ahí que nos reuniéramos ahí para platicar ahí las anécdotas ahí que quedan ahí volando una que otra. Sí, y ahorita, No, y que también Trejo lo comprometamos, a Trejo que comprometerlo a que nos diga algo, ¿no? sí, A ver de ese lado la presión que le decía también el licenciado, cómo estaba el tema, ¿no? También eso es importante, ¿no? Ver el pleito que se aventó con los de jerarquía, ¿no? Con Reynoso, con Adomaitis, el dejarlos en la banca, ¿no? Porque pues también se dice que no estaban del todo conformes y a gusto, ¿no? Pero como el equipo iba bien, pues no podían decir nada, ¿no? claro, pues Entonces, queja ver qué básicamente. sentar, qué sentar un cabrón como esos, ¿no? También a ver
porque la cosa no estaba bien, porque lo veíamos y serios aquellos y no, pero bueno, estaría Sí, padre. no, nosotros nos encantaría. De hecho, buscamos al profe, nos había dicho que Sí, sí, pero ya después dejó de contestar y fue como de, "Ih, lástima". sí, no, ahí le echamos un montón en el grupo y eso, pero sí como dices, una fecha ahí que lo podamos tenerlo, llevarlo a comer y ahí y ahí le echamos un montón. Ya no está uno que ya también se nos adelantó, el Chatito Ortiz. Él, Ojalá. él, él, él hubiera aportado mucho, porque ese señor vio de todo y escuchó y sí, no. Y el mismo Marco, ¿ya entrevistaste a Marco Mendizábal? Sí, con Marco ya platicamos también, sí. Ah, pues también que platique algo el cabrón, él también debe tener ahí, lo que nos decía a nosotros, che Marquito, No sacó tanto, Eh, ¿no? Decía, no me acuerdo, solo era como, le pedía espacio al profe Trejo, 5 minutos con los chavos, como para no soltarme su autoridad, dice, pero no me acuerdo ahí qué les decía. Decía, Chingado, se va a acordar pinche Marquito, fue a todísima madre con nosotros el güey, no sabes qué calidad también ese cabrón, Y el güey sí te llamaba y te decía, no, métele una patada, decía, es que él fue así de ese estilo, ¿no? Y, métele pues una patada, no te dejes, cabrón. pues a él le toca precisamente expulsión en esa por Sí, hacerse de palabras con Tolo. sí, ahí le toca a Marquito ahí con la de River y eso, pero no, también el Marquito y ponía el pecho y bravo para echar madrazos también, Porque fíjate, cuando justo de eso que nos fue mal en Rosario, que no te comenté rapidito, vamos entrando al vestidor, entonces entramos así y había una escalera. Entonces encarreran unos cabrones como con un tronco, así literal, parece de caricatura, Ujú. y cruzan y le alcanzan a pegar a Omar Rodríguez en la cadera y lo tumban, y David Mendoza, en paz descanse el Magic, agarra un cabrón de ellos y a madrearlo. O sea, imagínate todo lo que se vive, y eso lo vivimos en 5 metros. O sea, primero nos aventaron de toda la llegada al estadio, Ajá, y que va luego como ya, vestido de a pie, ¿no? sí, y luego ya logramos entrar al estadio, ese cachito donde entras al vestidor, Mm. y en eso vemos cómo vienen esos cabrones corriendo con un palo así, y cruzan como el acrílico se quiebra y le pegan al otro en la cadera y pinche desmadre ahí puteándolos. Y uno de esos era el Marquito Mendizábal también, que traía una tabla y les pegaba Con la del juego de alineaciones. sí, la tabla de la alineación. Le digo a Marco, no, Marquito, ahí sí parecías que estabas ahí en el tianguis de tu barrio, le digo ahí. Pero sí, ojalá ahí sí haya la oportunidad, Sí, que porque pues ellos traen también buenas historias del lado del área técnica, ¿no? De entrenadores. justo. Que ahorita que justo decías de que parecía que estaba en el barrio y por ejemplo a ti que te tocó en esa y que incluso en algún momento Conejo y Palencia llegan a llevar las máscaras y todo. Me cuentas de este equipo muy alegre. Hace 2 semanas, 3 semanas salió el documental de Toros Nesa. Sí, Me suena un sí. poquito al toro azul mexicano que va a la Libertadores, este Cruz Azul. Hasta No, pero esos güeyes se ponían las máscaras, se metían a tu cuarto y te daban tus putizas, te volteaban el colchón. O sea, no, para eso nada más se ponían las máscaras los güeyes y luego con las pistolas de gocha, no. Se hacía un pinche desmadre ahí en el pasillo, no sabes, la neta que entonces era los que decían, no, y tocaban la puerta y pues ya no querías abrir tu cuarto porque no decían, ahí sabía viene si eran el, esos ahí güeyes. viene el, ahí viene el enmascarado, no, hijos de la chingada. Oh, sí, la verdad es que la pasamos bien, pero te digo, en el avión nunca chingaban a la Vitola ni a Melvin, pues estaban bien mamados. Sí, pues se Na- encabronaban y ahí venía la abuela. Nada más con Tomasito Campos y conmigo siempre nos traían los putos. Ahora que los veamos vas a ver. Nada, sí, pero bien. Sí, hombre. Pero ahí estamos al orden, ya sabes. Ya estás, muchísimas gracias de verdad, don Juan. Al contrario, te mando un abrazo. Igualmente, abrazo de gol grande. Igual. Chao, Buenas chao. noches. Bye, bye. Buenas noches.